En los años 80 apareció un jugador de baloncesto que estaba revolucionando el deporte. Su talento era tan grande que muchos lo ponían por encima de un joven Michael Jordan. Todo terminaría un 21 de noviembre de 1984. Benji tenía 17 años. Uno de los mejores talentos de la época, que se vio truncado por la fatalidad de una mala decisión. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer la épica y trágica historia del jugador Ben Wilson. Un preciso momento, un instante que puede hacerte perder todo en segundos. Recordando la historia, Benji Wilson, el joven que pudo reinar. Viajemos al pasado. Todo comenzó aquí, en Chicago, un 18 de marzo de 1967. Nacería Ben Wilson, siendo uno de los 3 hijos de Ben Wilson Sr. y Mary Wilson. Con diferentes hermanos, se criaría en el South Side, una zona bastante reconocida de Chicago. Comenzó a jugar a baloncesto a muy temprana edad, dando sus primeros pasos en la escuela primaria, la famosa East Dorothy. Según pasaban los años, las calles se volvían más peligrosas, bandas callejeras, la epidemia del crack, la perdición de muchos jóvenes por crímenes y drogas, pero también época de ilusión, momentos de cambios, una segregación racial que ya estaba en plena decadencia y un deporte que empezaba a explotar de forma increíble en los Estados Unidos, el baloncesto. Surgían nuevos partidos políticos, el momento del draft del 84 con Chicago Bulls y Michael Jordan, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, pero eso es otra historia. Y entre los alabados discursos de Jesse Jackson, había un jugador llamado Benjamin Wilson, el chico que estaba llamado a marcar una época en el baloncesto americano. Los sueños de la ciudad de Chicago de tener a su ídolo en casa. Buenas expectativas para la ciudad del viento. Las esperanzas de una generación de ver a otra estrella de la gran generación dorada. Benji, como así le conocían, se hizo un hueco jugando en las calles. Se decía que era el mejor de la ciudad, iba camino de ser un enorme jugador, uno de los más grandes. Eso nadie lo dudaba. Lo tenía todo, era bueno, tenía un físico adelantado a su época, una cabeza privilegiada y una capacidad de sacrificio inaudita. Y es que desde pequeño, Ben mostró unas capacidades atléticas extraordinarias. Se pasaba el día entero jugando al baloncesto. En un tiempo y una época en la que las bandas callejeras dominaban las ciudades. Las malas compañías podían hacer perder tu vida en un instante. Incluso uno de los hermanos de Benji se volvió adicto a las drogas. Cuando vieron que Ben iba por el mismo camino y se juntaba con aquellas personalidades, decidieron apartarle. Su madre le rogó que se centrara en el baloncesto, que aquello podría salvarlo la vida. ¿Quién iba a saber que años después, 2 disparos de pistola le quitarían la vida a un joven con ilusión, y que en el baloncesto poseía una inusitada técnica de tiro que resultaba ser infalible e indefendible? Cuando llegó al instituto de Simeon en 1981, todos le vieron grandes posibilidades. Sin embargo, el primer año lo pasó casi al completo en el banquillo. Era bajito para jugar en el equipo y aún le faltaban muchas nociones tácticas, pero eso no fue un obstáculo para Benji, todo lo contrario. Siguió trabajando más duro que nunca. Se apartaría al completo de las calles, que solo traían problemas y desgracias, y en el verano de 1982 pegó el estirón. A sus tremendas cualidades ahora le acompañaban casi 200 centímetros de altura. Iba a ser imparable. Con la temporada 1984 a sus pies, Benji era ya una realidad. Con su número 25 y llevando al equipo a las espaldas, se proclamó campeón del estado de Illinois, por delante de otros grandes institutos con mayor tradición como el West Aurora, liderados por Kenny Battle o Evanston en la final. Ese año sería elegido el mejor jugador de instituto de los Estados Unidos. En julio de ese mismo año asistió al campamento de solo atletas para una mejor educación en Princeton, Nueva Jersey. Permitiría que ojeadores y entrenadores observaran a los mejores estudiantes de secundaria en una sola ubicación. Después del evento de una semana, Wilson fue clasificado como el mejor número 1 de la escuela secundaria de América. Wilson era ya toda una celebridad en Chicago, más aún cuando todas las universidades del país quisieron contar con sus servicios. La prestigiosa marca Nike, que acababa de lanzar el estrellato a Michael Jordan, ya le había echado el ojo. Sabía que tenía una estrella en ciernes entre manos. Sin duda alguna era un jugador formidable. Con tan solo 17 años, se había ganado el respeto y los corazones de toda Estados Unidos.
el mundo le esperaba. La NBA era sencillamente una realidad. Ben Wilson estaba llamado a ser uno de los más grandes, pero todo acabó. 20 de noviembre de 1984. Un día más en la oficina, un día más en las calles, un día más en la ciudad de Chicago. Aquella mañana, Wilson decidió no almorzar con sus compañeros de equipo porque quería hablar con su novia, Jayton Rush, con quien había tenido problemas importantes. La pareja había concebido un hijo a principios de ese año, un hijo llamado Brandon, y Rush no le hablaba a Wilson ni le permitía ver a su hijo. Mientras tanto, a pocas calles de distancia, un joven del Calumet High School llamado Billy Moore estaba fuera del campus con una pistola buscando vengarse de su primo. El conflicto parecía estar ya acabado, y en esos momentos Moore se encontraba mucho más cerca de Simeon. La novia estaba intentando separarse de Benji, quien en su desesperación por hablar con ella no le prestó atención a dónde iba y se topó con Moore. Llamó a Wilson para ver a dónde iba, lo que solo sirvió para enfadar aún más a la ya molesta estrella de baloncesto, que cuando se volvió y se acercó a Moore, cometió el mayor error de su vida. Empezaron palabras e improperios entre ellos dos, y Moore reveló la pistola que llevaba, un revólver del calibre 22. Comenzaría una pelea callejera. Y sonaron disparos. Benji recibiría 2 balas, una en la ingle y otra en el abdomen, causándole graves heridas. Al ser trasladado al hospital más cercano y al no tener cirujano, no pudieron hacer nada por él. Las noticias recorrieron toda Estados Unidos. Benjamin Benji Wilson había fallecido. El chaval que había conquistado el corazón y las esperanzas de quienes le conocían. El ídolo de todos. El hombre llamado a ser leyenda. Billy Moore y Omar Dixon fueron detenidos a la policía y acusados de asesinato. Una de las noticias de mayor seguimiento del país. Más tarde su madre en el hospital diría la famosa frase: "No importa el tiempo que vives, sino cómo decides vivir todo ese tiempo", refiriéndose a la temprana edad de la muerte de su hijo. Los diferentes juicios ya no podían volver a traerle de vuelta al chico que estaba destinado a reinar, aquel que había pasado a formar parte de la élite de una ciudad como Chicago con tan solo 17 años, el número 25 que todos querían, admiraban su juego y también su carácter. Han pasado más de 30 años y aún vemos a la gente recordando su nombre. Iba a hacer algo grande en la NBA, todos lo sabían, pero ahora solo podemos vivir de aquellos bonitos recuerdos, donde incluso uno de sus hermanos jamás pudo superarlo. Con aquella trágica pérdida en el 84, toda Chicago sintió su pérdida y se involucró con la familia. El equipo ya jamás lo podría olvidar. Sentían que ya no había un héroe entre ellos. A su funeral, más de 10.000 personas acudieron a dar el último adiós a Benjamin Wilson. Fue gente de todas las edades, de toda la ciudad. La fama de Benji había sobrepasado todos los límites posibles. Simeon y el número 25 se habían convertido ahora en una leyenda. En aquel equipo estaba Nick Anderson. Nunca en su carrera de NBA lo olvidaría jamás. Jugó 11 años con los Orlando Magic y siempre portando el gran número de su amigo, el número 25, un dorsal al que aún se guarda pleitesía en Simeon. Ahí, en lugar de colgar la camiseta, decidieron que cada año se la darían al mejor jugador del instituto. Hace no mucho la llevó un tal Derrick Rose, el segundo jugador en conseguir la hazaña que antes solo había conseguido Ben Wilson, llevar al equipo a ser campeón del estado. Un instituto donde siempre le rinden homenajes, donde nunca podrá salir de sus mentes y de sus corazones. Derrick Rose lo sabía. Un cambio de generaciones. Una aventura que acabó siendo de lo más trágica, sin un final feliz, sin ver la evolución de nuestro gran protagonista con el paso de los años. Un campeón nato, un jugador formidable, una historia que contar al mundo entero. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet para hacer un pequeño homenaje a este gran joven, Benjamin Benji Wilson, una historia que para nuestra desgracia pasa continuamente en el mundo entero, pero gracias a Benji podemos tomarla de referencia y usarle como símbolo de la gran esperanza, y de nuevo con la gran frase: no importa el tiempo que vivas, sino cómo decidas vivirlo. William Moore fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de Ben Wilson. Jayton Rush y el hijo de Ben de tan solo 10 meses se mudaron a Ohio. Actualmente viven en Long Island.
Brandon Wilson se convirtió en un jugador de baloncesto de la Universidad de Maryland. El número 25 es ahora un símbolo de esperanza para el baloncesto.